a entrar en nuestro primer tema, que yo sé que ustedes el día de ayer quedaron con muchas ganas de seguir este tema, pues obviamente por la cobertura que le estamos dando a ustedes en casa, no lo pudimos continuar, pero hoy se lo traemos. Porque cuando hablamos de la salud mental, también tenemos que hablar de la salud mental de los pequeños de la casa. Y nos acompaña el doctor Roberto Grimaldo. El doctor Roberto Grimaldo, para hablar precisamente de cómo podemos identificar que un niño pues tenga, tú sabes, estas secuelas de todo lo que ha pasado durante la pandemia. Rolly, tú lo comentabas ayer, tienes un hijo que tiene 5 años y de los 5 años, 3 ha estado en pandemia. Y este año de protestas. Entonces, doctor Grimaldo. Vamos a darle la bienvenida. Doctor Roberto Grimaldo, bienvenido. Oye, y lo importante, esto es para continuar en donde habíamos dejado ayer. Roberto, ¿cómo está, doctor? Un placer. Sí, ¿cómo podemos identificar, doctor, así como comentaba hace un momento Carolina, que nuestro hijo está siendo víctima de una guerra psicológica con todo lo que está pasando en nuestro país y ha pasado en el mundo también? Claro, lo más importante sobre todo uno conocer a su hijo y ver los cambios que presenta. Normalmente hemos visto cambios en los niños en temas de ansiedad, problemas de comportamiento, alteraciones del sueño, irritabilidad, a veces incluso el mal comportamiento es un síntoma de que el niño está ansioso y se ha visto incrementado. Quizás en los hogares de 1 de cada 3 niños menores de 12 años están atravesando o han atravesado problemas depresivos después de la pandemia. Doctor, ¿y qué tipo de síntomas o secuelas podemos ver en estos niños? Por ejemplo, si se comen mucho las uñas, si no puede dormir, ¿cuáles serían estos síntomas que podemos identificar para las personas que son padres de familia o cuidadores? Claro, normalmente lo que uno empieza a ver es que el niño que le gustaba realizar una actividad ya no la realiza. Puedes notar que de repente tiene un cansancio muy frecuente, poco entusiasmo a realizar actividades entretenidas, pocos problemas de socialización, aislamiento, ideas recurrentes sobre muerte o problemas depresivos. En fin, uno nota inmediatamente que algo está ocurriendo con el niño cuando uno empieza a exponerse y darse cuenta de evaluar a su hijo. Sí, doctor, y yo decía, wow, incluso ayer cuando lo estábamos entrevistando, porque usted detallaba 3 de los síntomas que yo vi que tiene mi hijo. Una de esas que se come el pellejito, había perdido incluso el apetito. Mi hijo tiene 5 años y yo decía, ¿pero por qué será? Y ahora que usted lo menciona, sí, puede ser. Mi hijo tiene 5 años, de los cuales 3 fueron en pandemia y hoy está viviendo lo que el mundo y que obviamente nosotros como padres no podemos ocultar. ¿Qué podemos hacer nosotros para de alguna manera alivianar un poco el estrés de esta guerra psicológica que están viviendo nuestros niños? Yo creo que lo más importante es conversar en la casa como familia sobre el problema, abordarlo, darle voz al niño, porque muchas veces lo que tendemos a inhibirlo y darle solamente pautas de comportamiento. Compartir con él, darles momentos de ocio, de esparcimiento con nosotros fuera del hogar y explicarle en un lenguaje sencillo lo que está ocurriendo para que el niño comprenda y sea partícipe de todo lo que está ocurriendo en el país o ha ocurrido. Doctor, ahora yo le quiero preguntar algo que puede ser muchas veces mito o realidad. ¿Qué tan cierto es de que los niños, independientemente de que sean pequeños, pueden adoptar estas características o personalidades que muchas veces tienen los padres? Por ejemplo, escucho mucho la frase que dice, no, lo que pasa es que él no se da cuenta porque está muy pequeño. Pero cuando el niño va creciendo nos damos cuenta de que sí, puede tener de repente mucha falta de tolerancia, tiene incluso falta de respeto por cosas o características que ve de su padre y lo está empezando a imitar. Entonces, ¿qué tan cierto o realidad es que los niños pequeños pueden o no aprender de sus padres? No, es completamente cierto lo que usted refiere. Hay que entender que los niños copian los comportamientos y los pensamientos de los padres. Por eso es importante que cada familia, cada adulto responsable trabaje sobre su propia salud mental y recordar que aunque el niño pueda no hablar o no expresar lo que siente, es un observador silencioso de todo lo que está ocurriendo y de su entorno. El niño muchas veces antes de hablar entiende y comprende, ve las relaciones que hay en la familia y los problemas que se generan por X o Y situación y lo expresa a veces en su comportamiento sin tener que verbalizarlo, quejándose de molestia en alguna parte del cuerpo, malestares, dolores que no tienen mayor explicación, pero que el niño está tratando de decirte silenciosamente de que algo está pasando.
Ahora, doctor, usted tocó algo muy importante y es, yo creo que primero reconocer que uno como adulto, y aquí me estoy tratando de poner en los zapatos de una madre, de un padre, que de repente se encuentra solo con la crianza de su hijo y esta persona dice, yo no puedo ni conmigo misma, pero ¿cómo hago para hacer lo mejor de mí o para dar lo mejor de mí y que mi hijo no tenga estas personalidades, estas características, estos rasgos míos, pero ni siquiera yo puedo conmigo mismo? O sea, ¿cómo el adulto divide entre lo que le pasa al adulto para que no le afecte entonces a la educación y a la salud mental del niño? Sí, ese es un tema muy interesante, porque por eso cuando uno tiene este tipo de reuniones psicológicas, uno se reúne con los padres, ve cómo es la dinámica familiar, ve cómo los padres manejan el estrés o manejan las preocupaciones que ellos mismos tienen. Entonces uno como padre tiene primero que hacerse responsable, conocer cuáles son las causas que te gatillan, hacer una pausa de aquellas situaciones o esos pensamientos que te pueden estar afectando, tratar de evitar el excesivo uso de información que pueda alterarte o ponerte de mala manera y buscar ayuda. Eso. Doctor Grimaldo, nuevamente muchas gracias por su atención, 2 días consecutivos. Creo que ha llenado todos esos vacíos y esas dudas que tenemos nosotros como papá, y obviamente toca poner nuestra parte y siempre, amigos, busquen un profesional cuando sientan que se le está escapando de las manos la situación con sus niños y sus adolescentes en casa, porque no solamente atañe a los niños, sino también a los adolescentes, Carolina. Así es, el doctor Roberto Grimaldo nos acompañó, él es neonatólogo, pues para compartir un poco su conocimiento y hacer docencia con ustedes, los padres que están en casa.